En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes, porque nos permites reunirnos en tu nombre en este momento. Gracias por nuestras familias, gracias también, Señor, por el trabajo, por el pan de cada día. Y ayúdanos a valorar la presencia de los demás, la presencia de tus bendiciones, para que también tengamos la mirada puesta en ti, en lo que nos espera. Hoy que iniciamos este nuevo tratado de la escatología, te pedimos nos ayudes a poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Les había yo encargado que leyeran esta partecita del texto del oficio de lectura. Vamos a compartirlo para que lo tengamos ahí como ese arranque y esa motivación pues para este tratado. Ahora que vamos a estar hablando de la escatología, este tratado de las cosas últimas, ¿no? Esta segunda lectura del jueves 17 del tiempo ordinario, y que entonces se toma del libro de las instituciones morales de San Gregorio Magno, que habla acerca de Job. Es la iglesia que se levanta como la aurora, dice ahí el texto, ¿no? Dice, con razón se designa con el nombre de amanecer o aurora a toda la iglesia de los elegidos, ya que el amanecer o la aurora es el paso de las tinieblas a la luz. Entonces, desde aquí nosotros estamos viendo ya cómo se está poniendo este calificativo precisamente a la iglesia, ¿no? La iglesia es un paso, la iglesia no es el fin, la iglesia es un medio a partir del cual nosotros vamos a conseguir llegar al fin. Es ese intermedio que vamos a tener ahí siempre entre nosotros y que es entonces importante que podamos valorarlo desde esa perspectiva para que entonces valoremos esta presencia de la iglesia. Ahora, aquí nosotros vemos que entonces le está dando este nombre a la iglesia en ese sentido de ayudarnos precisamente a comprender esa naturaleza eclesiológica. La iglesia, dice San Gregorio, es en efecto conducida de la noche de la incredulidad a la luz de la fe. Y así, a imitación de esta aurora, después de las tinieblas se abre el esplendor diurno de esa claridad celestial. Por esto dice acertadamente el Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora? Efectivamente, la Santa Iglesia, por su deseo del don de la vida celestial, es llamada aurora, porque al mismo tiempo va desechando las tinieblas del pecado, se va iluminando con la luz de la justicia. Esta partecita, este don que nosotros aquí queremos pues destacar, ¿no? La iglesia desea, la iglesia anhela esa vida con Dios, esa vida nueva, y es precisamente lo que nosotros vamos a tratar de ver a lo largo de este tratado. Movidos por ese anhelo de esa vida con Dios, movidos por el anhelo de la eternidad, entonces nos vamos a ver obligados a reflexionar en ese sentido lo que significa la muerte, lo que significa el momento del juicio que habremos de vivir en la presencia de Dios y el resultado de ese juicio, ¿no? Nosotros queremos esa vida celestial, esa vida del cielo, pero también tenemos que hablar como esa posibilidad del infierno, la vida de la oscuridad. Y entonces vamos dándonos cuenta cómo la iglesia, como dice el texto, va a ir tratando de desechar esas tinieblas del pecado, esa oscuridad, para iluminarse con esta luz, y esta luz es esa vida nueva que nosotros esperamos. Dice San Gregorio, dice, pero si además consideramos la naturaleza del amanecer o de la aurora, hallaremos un pensamiento más sutil. La aurora o el amanecer anuncia que la noche ha pasado, pero no muestra todavía la íntegra claridad del día, sino que por ser la transición entre la noche y el día, tiene algo de tinieblas y tiene algo de luz al mismo tiempo. Esto nos remite, pues, en esa doctrina eclesiológica, podemos darnos cuenta, por un lado, que la iglesia tiene esta tarea de anunciar. Eso es lo que nosotros llamamos la dimensión profética. Tiene que anunciar esa vida nueva, y para llegar a esa vida celestial, esa vida nueva, tenemos que hacer un lado precisamente el pecado. Pero también, con mucha conciencia, San Gregorio nos manifiesta que la iglesia, al ser transición, entonces dentro de nosotros como comunidad, va a haber algo de tiniebla, va a haber algo de oscuridad, pero también va a haber algo de luz. Es esa lucha que nosotros tenemos que ir realizando, tenemos que ir haciendo, y precisamente
Es ahí donde estamos invitados a ir desarrollando la tarea. No estamos ya en el cielo cuando decimos eso, ¿no? Llegas a la iglesia y a lo mejor pensabas que ibas a llegar al lugar donde estaban todos los perfectos y donde no había pecado. Claro que no. Estamos en una comunidad que está hecha precisamente de seres humanos donde convive, digámoslo de esa manera, la tiniebla y la luz. Y esto nos debe quedar claro. A pesar de esta realidad, entonces tenemos que anunciar y anunciar el deseo que tenemos de esa vida nueva. No podemos decir, bueno, como la iglesia tiene pecado, tiene pecadores, no pueden dar ese paso a la vida nueva. Por esto, dice San Gregorio, los que en esta vida vamos en seguimiento a la verdad, somos como la aurora o el amanecer, porque en parte obramos ya según la luz, pero en parte conservamos también restos de tinieblas. Se dice a Dios por boca del salmista, ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Y también está escrito, todos tenemos muchos tropiezos. Entonces, San Gregorio nos hace ese hincapié de que tenemos que hacer caso a esa invitación de Dios para anunciar a los demás a partir de nuestra fragilidad. ¿Y qué es lo que queremos anunciar? Podemos irlo diciendo desde ahorita, pues la plenitud del día. Nosotros como iglesia somos aurora, somos lo que está antes de. Todavía no es totalmente, ¿no? Eso que hemos hablado en algún momento, y el ya, pero todavía no. Ya tenemos esa probadita, pero todavía falta, ¿no? Por eso, por esto Pablo cuando dice la noche va pasando, no añade el día ha llegado, sino el día está encima. Al decir, por tanto, que después de la noche el día está encima, no que ya ha llegado, Pablo está enseñando claramente que nos hallamos todavía en la aurora, en el tiempo que media entre tinieblas y sol. Es ahí donde nos estamos ubicando. La Santa Iglesia de los Elegidos será pleno día cuando no tenga ya mezcla alguna de la sombra del pecado. Será pleno día cuando esté perfectamente iluminada con la fuerza de la luz interior. Por esto, con razón, la Escritura nos enseña el carácter transitorio de esta aurora. Cuando dice, asignaste la aurora a su lugar, pues aquel a quien se le ha de asignar su lugar tiene que pasar de un sitio a otro. Y este lugar de la aurora no puede ser otro que la perfecta claridad de la visión eterna. Esta visión eterna, que sería entonces en este lenguaje, ¿no? La perfecta claridad, es lo que nosotros estamos llamando como referencia, pues el cielo. Estar en esa plena comunión con Dios, en esa plena presencia de Dios, para que nosotros, digamos, ahí tengamos pues ya nuestra plenitud. Desde esta tierra nos vamos encaminando allá. Cuando haya sido conducida esta perfecta claridad, ya no quedará en ella ningún rastro de tinieblas de la noche transcurrida. Esta partecita entonces nos puede hacer referencia a lo que llamamos el purgatorio, porque precisamente tenemos que irnos purificando, tenemos que ir quitando esas tinieblas, ¿no? Si se puede hacer en esta vida, tendremos directamente esa perfecta claridad, esa visión eterna de Dios, pero de no hacerlo tenemos que purificar, tenemos que quitar esas tinieblas que aún fueron quedando en nuestro corazón. Este anhelo de la aurora por llegar a su lugar propio viene expresado por el Salmo que dice, mi alma tiene sed de Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y también Pablo manifiesta la prisa de la aurora por llegar al lugar que ella reconoce como suyo. Por eso Pablo dice que entonces él desea morir para estar ya con Cristo. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Por eso para Pablo vemos que la vida es Cristo y que la muerte es una ganancia. Bajo este argumento es que nosotros pues podemos precisamente ir contemplando de una manera nueva pues todo lo que vamos a tener ahí enfrente, ahorita en consideración precisamente de este tratado de la escatología. Entonces, este texto yo se los quise presentar como una especie de introducción precisamente. Vamos a hablar de realidades de las cuales todos de una u otra manera participamos y todos en algún momento nos hemos tocados por ellas y en este caso pues es la muerte. Y tenemos que pensar, ¿verdad? Que la muerte es una ganancia. Y en ese sentido es una ganancia que nosotros debemos anhelar, que debemos esperar y hay que darle precisamente su adecuada dimensión a la muerte. Por eso San Francisco habla de la hermana muerte, la que nos acompaña durante toda la vida, pero también en ese sentido la que nosotros aspiramos y anhelamos algún día participar de ella. Vamos a entrar en este tratado y vamos a ver realidades, se llaman realidades últimas,
que también pues no se han constituido todavía como un dogma y difícilmente lo serán, porque vamos a entrar en materia que va a ser todavía muy opinable. Vamos a ver en algún momento argumentos, teorías en la teología, pero no podemos decir es que así va a ser, exactamente así va a ser, porque no hay nadie que haya podido estar allá y regresar acá para contárnoslos. Vamos a entrar aquí en cuestiones donde a lo mejor vamos a ver también o mencionar en algún momento visiones de algunos de los santos, ¿no? Es que tal santo tuvo una visión del purgatorio y entonces la narró, la plasmó. Bueno, ¿cómo interpretar esas visiones que tuvieron? Porque una cosa es lo que hayan podido ver, pero otra cosa es realmente lo que es. Y es aquí donde vamos a poder entrar también en materia de mucho debate. Vamos a estar en cuestiones fronterizas. En algún momento yo voy a sujetarme al manual que tienen ahí a su alcance, pero también les voy a poner sus planteamientos pues para dejarlos pensando, ¿no? Para poner ahí quizás en algún momento alguna duda, que también eso nos ayude a reflexionar y a interiorizar todo esto. Esta materia entonces pues nos va a dar pie a todo este tipo de realidades. Yo trataré pues también de indicarles, bueno, esto que estamos viendo ahorita, pues es lo que la reflexión nos va diciendo, ¿no? No sé si el fin del tiempo, el fin de los tiempos, todavía se tarda 100, 200 años, a lo mejor en 100 años todavía se profundiza un poco más y se reflexiona de otra manera y a lo mejor digan ellos, ay, pues mira, los de hace 100 años, mira cómo veían esto y cuando era así, ¿no? Es parte de un caminar. Y si en algún lugar la teología tiene camino que hacer, creo yo es esto, en la escatología. Entonces vamos a ir tratando de ir viendo, de ir discerniendo. Es una materia muy aplicable en muchos sentidos porque son realidades, les digo, que nos tocan, que padecemos en estos tiempos también de manera tan particular. Por ejemplo, el miedo a morir, el miedo a morir, que se muera un ser querido, ¿no? Vemos la enfermedad y esto y entonces nos angustiamos a tal punto donde pues vale la pena entonces replantearnos, bueno, ¿cuál es el valor de la muerte? ¿Cuál es el valor de mi encuentro con Cristo? ¿Cuántas ocasiones a lo mejor podemos escuchar, ay, pero ¿por qué Dios se lo llevó? Si era tan bueno, si no sé qué, ¿por qué Dios no me lo prestó otro ratito? Y realmente estamos reflejando un dolor propio, pero no nos estamos poniendo a pensar en el bien de la otra persona. Ya se nos adelantó, decimos, ok. Y entonces agarran y dicen, bueno, resígnate. ¿Cómo entender una resignación auténtica, no? Porque a veces parecería que no queremos que los demás se mueran, pero no porque estemos pensando en ellos, sino porque pensamos en nosotros. Y si no somos cuidadosos, nos puede soltar por ahí el egoísmo, ¿no? Yo no quiero que se muera nadie, así a lo mejor de toda mi familia, yo no quiero que se muera nadie hasta que me muera yo. Primero me muero yo para que no sufra, y ya luego que se mueran los demás, ¿no? No va por ahí la historia. Entonces, nos va a dar pie, nos va a dar pie a esto. Vamos a tratar de haciendo espacios para ir siempre compartiendo y que con ello pues podamos enriquecernos. Vamos a presentar pues ahorita lo que yo le estoy llamando así como una sesión cero, digámoslo en ese lenguaje, en razón pues de la introducción que viene ahí en su guía. Me voy a sujetar, como les digo, mucho en la guía de estudio que ustedes tienen, pero también con esa apertura a momentos en los cuales quizás nosotros pues podamos ir abriendo el diálogo para la reflexión. Entonces, bueno, ahí en nuestra introducción hablando de esta escatología, ¿qué es lo que tenemos, no? Entonces, primero, tenemos que tener este punto de partida. Nuestra vida en esta tierra es el tiempo que Dios nos da para hacer crecer y probar el amor a Dios que guardamos en nuestro corazón. Este es, digamos, el tiempo que Dios nos da para que ese amor que fue puesto en nosotros, porque somos amor, entonces nosotros podamos precisamente hacer crecer ese amor y podamos tener esa oportunidad. Recordemos aquí bajo el lenguaje de San Juan y del Papa Benedicto XVI lo siguiente, ¿no? San Juan nos dice que Dios es amor y nosotros decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, ¿no? De Dios. Y entonces decimos que este Dios al cual hemos sido creados es el amor, la imagen del que hemos creado es el amor, entonces por lo tanto también el hombre es amor. Y esto ya nos pone delante de un desafío muy interesante. Aquí tendríamos nosotros ya que preguntarnos, bueno, ¿en qué consiste el amor? Realmente,
qué es el amor, ¿no? Hacemos como pregunta. Y aquí tenemos que rebasarnos y todavía dar un paso más, porque tenemos que llegar a una pregunta todavía más profunda. No solo qué es, sino quién es el amor. Nosotros hablamos del amor como una persona, porque Dios es persona, entonces el amor por eso mismo es persona. Y nosotros como personas somos amor. Entonces, podemos decir que la vida presente que Dios nos está dando es para que nos desarrollemos plenamente como personas con la conciencia de que somos amor. El amor no es solamente una cosa que hacemos, no es solamente una cosa que vivimos. El amor no es una cosa, el amor no es un sentimiento, el amor es una persona. Y cada uno de nosotros somos amor. Y tenemos entonces en esta tierra que vivir como lo que somos, de acuerdo a mi ser, cuál es mi quehacer. Si nosotros tenemos esa conciencia, si yo soy amor, entonces precisamente todas mis obras tendrán que verse reflejadas en ese amor. Yo debo tomar conciencia de ello, ¿no? Si yo soy amor, entonces ese es mi ser, entonces todas mis obras tienen que ser también amor. Tengo que hablar ahí de mi parte del quehacer. Tengo que tomar esa conciencia, ¿no? De tal manera que nuestra vida la podamos ver como una especie de lucha donde esa oscuridad de la que hacía referencia San Gregorio sea una lucha en contra de las fuerzas que no nos impiden, perdón, vivir el amor, vivir siendo amor. Dice acá la introducción, por eso debemos probar que nuestro amor resiste a todos los males, y subrayo esta partecita, el amor resiste a todos los males hechos por el hombre. Esto hay que salvaguardarlo, ¿no? Todos los males hechos por el hombre, no por Dios. Cada uno de nosotros entonces aquí podemos descubrir tiene un don que se llama libertad, y a partir de esa libertad entonces nosotros tenemos precisamente que esforzarnos para ir viviendo. Mi ser es la bondad, mi ser es el amor, tengo que mostrar el amor. Cuando me falta amor, me falta a mí, no a mi fuente, que es Dios, ¿no? Ay, es que lo asesinaron a tal y todo esto, todo ese drama, ¿no? Y entonces luego le decimos, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no se lleva a los malos, no? Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer como humanidad nuestra propia responsabilidad y también cómo nos hacemos daño con esa estructura de pecado que se ha ido estableciendo. En cualquier momento, por eso, nosotros debemos decir, Dios mío, te amo, pero no solamente con una mera palabra, ¿no? Sino que tiene que ser precisamente en razón de algo que se pueda probar con nuestras obras. Con mis obras voy a mostrar mi ser, no lo voy a demostrar, no tengo que dar pruebas, no lo voy a mostrar en el sentido de que eso es lo que soy. Y así entonces nosotros tenemos que comprender, sabemos que vamos a morir y tenemos que hacer reflexión en ello. No hay aquí, yo sé que en algunos momentos a muchas personas esta parte no les agrada, ¿no? No me agrada hablar de la muerte, no me agrada hablar de mi propia muerte. Y es ahí donde tenemos que contestarnos estas preguntas. Tenemos que responder, bueno, ¿qué se piensa de la muerte? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Qué hay después de ella? Nos preguntamos si existe una vida futura, si nos estamos preparando, ¿no? Para ese momento. O a lo mejor en ese momento que vivimos, ¿verdad? No quiero hablar, no quiero pensar de la muerte. Me encierro totalmente a ese tipo de temas, pero pues tristemente, tarde o temprano, todos somos confrontados por este misterio, ¿no? El misterio de la muerte. Y aquí pues nosotros podemos irlo pensando, bueno, ¿qué es lo que yo estoy pensando de la muerte? Y más aún de mi propia muerte. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cuál es el sentido que esto le da a mi vida, le da a mi existencia? ¿Me estoy preparando para tener una buena muerte? Es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso cuando nosotros hacemos nuestra oración a la Santísima Virgen María. Cuando nosotros le decimos a la Santísima Virgen María, le decimos ruega por nosotros e incluimos esta parte que hace falta siempre meditarla, ¿no? Ruega por nosotros ahora, pero sobre todo en la hora de nuestra muerte, ¿no?
Entonces, es una súplica que podemos decir es constante a la Santísima Virgen. Nosotros constantemente, cada vez que la invocamos con el Ave María, eso le pedimos, que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte, que tengamos una buena muerte. Antes lo pudiésemos decir más hermoso, pudiésemos decir que tengamos una santa muerte, ¿verdad? Ahorita por el lenguaje de esta gente nefasta que habla de la santa muerte de esa manera, bueno, tenemos que decirlo de esa forma hoy, que tengamos una buena muerte, pero bien comprendido, eso sería lo adecuado, ¿no? Una santa muerte, que moramos en santidad, que moramos santamente. Y esto, pues es toda una revolución que se nos puede presentar en nuestro interior, cómo vemos a la muerte, ¿no? ¿Qué sentido damos? Vendrá esa duda, ¿verdad? ¿Qué hay después? Y aquí tenemos que estar muy atentos porque vamos a encontrar tantísimas doctrinas, tantísimas formas de pensar, de que es que ya se estaba muriendo. Es más, sí se murió por ahí una hora, pero regresó. Oye, ¿qué viste? ¿Viste la luz blanca? ¿Viste el tunelito ese por donde te ibas a ir? Es que escuché una voz que me decía, vente, vente, ya nos vamos. Como vemos, ¿no? Hay gente que dice, existe una vida futura y entonces es que soñé que mi papá venía por mí. Y bueno, parecería que entonces lo que hay después de la muerte pues está como que aquí en esta tierra, porque los difuntos, sus espíritus andan entre nosotros y me quiere llevar y yo todavía no quiero. Y bueno, ¿cómo comprender el más allá? ¿Cómo salir pues en muchas ocasiones de ese tipo de cosas? Una cosa es que yo sueñe con un familiar y que a lo mejor en mis sueños pueda hasta tener un diálogo, pero otra cosa es que ese sueño sea una realidad. Y nuestros difuntos no están en la fantasía, no son imaginaciones, están en la realidad, pero no en nuestra realidad, es otra realidad. ¿Cómo pues este tema de veras nos va a dar toda esa pauta? Ahora, el cardenal Ratzinger, cuando todavía el Papa Ratzinger era cardenal, tiene este párrafo que es conveniente que meditemos. Es un libro que se llama Informes sobre la Fe. Dice lo siguiente, ¿no? La idea de la vida eterna apenas se trasluce. La cuestión de la muerte apenas se toca. Y la mayoría de las veces solo para ver cómo se retarda su llegada o para hacer menos penosas sus condiciones. Perdido para muchos sentidos, para muchos cristianos, el sentido escatológico, la muerte ha quedado arrinconada por el silencio, por el miedo o por el intento de trivializarla. Durante siglos la Iglesia nos ha enseñado a rogar para que la muerte no nos sorprenda de improviso, que nos dé tiempo para prepararnos. Ahora, por el contrario, es el morir de improviso lo que es considerado como gracia. Pero el no aceptar y el no respetar la muerte significa no aceptar ni respetar tampoco la vida. Palabras que valen aquí la pena, ¿no? Vamos a detenernos un poquito en este discurso que nos presenta Papa Benedicto, Cardenal Ratzinger, ¿no? Entonces, ¿cómo esta muerte, el tema de la muerte hoy está arrinconadito? Ya decíamos, no queremos hablar de la muerte. Si yo voy a hablar de la muerte, híjole, para repartir mi herencia, esto para acá, esto para allá, pero dense cuenta, hagamos ahí un poco el ejercicio entre nosotros. En sus familias, ¿cuántas veces han hablado de la muerte? Y a veces cuando hacemos eso, por ahí a lo mejor alguien, no sé, un día nos sentamos con la familia a comer, tocamos el tema y alguien dice, no, no, no empieces con esto, mamá, todavía no te mueres, tú vas a durar toda la vida, tú eres mi reinita, tú nunca te vas a morir. Yo, híjola, estamos queriendo arrinconar, ¿no? Son realidades que nosotros tenemos que abordar de una otra manera. Hoy el discurso tristemente puede reducirse, como dice el Papa, para ver cómo le hacemos para que no nos llegue pronto, ¿no? Entre más vivamos, mejor. Y entonces, pues es muy triste en algunos momentos, yo se los digo como sacerdote, llegar a ver a algún enfermo que ya está conectado de no sé cuántos aparatos y realmente la persona, su cuerpo ya está cansado, o sea, ya la muerte para él es una necesidad. La muerte es una necesidad en algún momento de nuestra vida, pero no quiero que se muera y entonces póngale y dele y que aguante y que cuando la persona realmente su ciclo vital ha terminado. Hoy hablamos mucho, nos preocupamos de esa calidad de vida, ¿no? Al final.
Y entonces ponemos ahí todo este tipo de situaciones para que entonces, bueno, que se muera, pero que no le duela. Qué penoso, qué triste es el sufrimiento, qué penosa, precisamente es por eso la agonía, pero es negativa. La agonía, el sufrimiento que nos cuesta, por supuesto, verlo y no se diga, imagino yo, nos costará vivirlo, pero no es algo negativo, también es parte de nuestra existencia. Cuando eso sucede, ¿verdad? Entonces queremos estar tan cómodos al morir que pues ahí se abre la puerta a la eutanasia. Le dicen, así lo quieren llamar, ¿no? Una muerte digna, como si el sufrimiento fuera indigno, como si la agonía del ser humano fuera indigna. Y eso definitivamente no tiene cabida. El sufrimiento tiene también su valor redentor. Cristo sufre en la cruz y desde el sufrimiento de Cristo en la cruz, Él nos alcanza la salvación. Imagínense si pensamos esto, pues la muerte de Cristo fue indigna porque sufrió tanto, ¿no? No hemos descubierto o no queremos asumir el sufrimiento precisamente con este valor redentor. Y quisiéramos no tenerlo, pero pues hay que poner las cosas en claro. Una cosa es que por supuesto no nos sea agradable sufrir, digo, ¿a quién le gusta sufrir? Por eso anhelamos y decimos, no, yo me muero y así mejor, que me muera yo de rapidito, que no me duela, que no sufra, que así rapidito me muero, ¿no? Ese es el anhelo ahora de muchos. Y entonces, pues, ¿a dónde queda el valor del sufrimiento, el valor de la enfermedad? Una persona que está enferma, una persona que sufre, si le da sentido a su existencia, precisamente va a colaborar con la pasión de Cristo. No nos gusta sufrir, eso es cierto, pero no significa que sea negativo, ¿no? Esta parte es la que tenemos nosotros también acá que recuperar. Otra cuestión de la cual nosotros los mexicanos, muy particularmente, que tiene su parte de bondad, pero también hay que cuidar, ¿no? Es que nosotros nos reímos y nos reímos de la muerte. Y al reírnos de la muerte muchas veces la trivializamos, como, ay, pues ya te vas a morir, pues sí, ya te moriste ya, ¿no? Y ya. No, no. Es cierto que a lo mejor por el carácter de nuestra cultura, eso nos puede ayudar en algún momento determinado a no tener tanto peso, pero tampoco se vale a ver la muerte como si no fuera importante. La muerte es un momento fundamental en la vida de la persona porque implica que estaremos con Dios. Esperemos en Dios, ¿verdad? Para que sea para nuestro bien, al menos para purificarnos, o en el cielo está la posibilidad de la muerte eterna, el infierno, pero no podemos trivializar la muerte, ¿no? Así como que es cualquier cosa. Esta parte de cómo la iglesia ha enseñado a rogar, ¿no? Ya les decía yo, el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y bueno, pues aquí tenemos que tomar esa conciencia de prepararnos a morir. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo prepararnos? En algún momento, a lo mejor las personas pues pueden tener la fortuna en una de esas de que corre, le ve por el padre porque tu abuelita ya está bien enferma, ¿no? Y ya va corriendo el padre y lo encontraron y todo bien. Pero ¿y cuando no? Entonces tenemos que darnos cuenta que la preparación para morir no es algo que se tenga que dejar para el último momento. Uno constantemente se tiene que preparar para ello. ¿De qué manera me preparo para morir? Pues dándome cuenta que todas las cosas que me rodean son materiales, son pasajeras, que también yo soy pasajero, que también yo en este mundo soy peregrino, soy un homo viato, soy un hombre viajero, vengo aquí de viaje, pero no para quedarme acá. Eso me va a ayudar a desprenderme de todas aquellas cosas que a lo mejor me están causando por ahí una especie de vinculación enfermiza, pues donde no me suelto, no soy capaz de soltarme de los demás ni de las demás cosas, ¿no? ¿Cuántos eso soy más bien anhelan lo contrario? Yo me quiero morir de rapidito, ¿no? De rapidito, que no me duele en la noche, dormidito. Y así lo decimos, ¿no? Se murió por ahí doña Chonita en la noche, no sufrió. Ay, qué bonita muerte tuvo. Ojalá que yo también me toque así. Si doña Chonita no estaba preparada, y si doña Chonita tenía por ahí cuentas pendientes, ¿no? ¿Con cuánta paz realmente yo puedo encontrarme en ese momento? Y es triste porque parece que esa es la gracia, ¿no? Parece que la gracia es morirme así de rapidito.
sin darme cuenta que a lo mejor en una de esas, una enfermedad, me ayuda precisamente a prepararme, a disponerme, a pedir perdón a quien he ofendido, y más aún como familia, si a mí me corresponde estar cerca de una persona que está muriendo, también en ese momento de agonía, puedo ayudarle a bien morir. Puedo recordarle cosas hermosas, cosas bellas de la vida. Puedo también decirle en ese momento, pues que si algo tiene con Dios o con alguien, que pida perdón. Y esto entonces precisamente nos ayuda a tomar ahí el valor de la muerte tal como tiene que ser considerado. En el credo, nosotros decimos lo siguiente, ¿verdad? Creo en la vida eterna o creo en la vida del mundo futuro. Bajo esta afirmación de nuestra fe, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos afirmando, no? Pues estamos diciendo que después de la muerte hay otra vida, que aquí en este mundo, en esta vida terrenal, no termina todo. Y cada vez que profeso mi fe, entonces tengo que hablar de una vida eterna que se puede vivir junto a Dios o sin Dios. Entonces está la vida eternamente feliz para los que mueren en gracia de Dios. Y acá tenemos que ponernos a pensar en qué consiste morir en gracia de Dios. Porque si yo el concepto de la gracia de Dios, imagínense, lo reduzco nada más a que esté yo confesado, ¿verdad? Que Dios nos agarre confesado, decimos. ¿Qué va a pasar con alguien que no cree en Dios? Tuvo una vida buena, tuvo una vida recta, honesta, murió, y que alguien dijera, no, no, es que no murió en gracia de Dios. Entonces, como no murió en gracia de Dios, no tiene esa vida eternamente feliz. Esa gracia de Dios tenemos que ampliarla en ese concepto, ¿no? Reconocer, pues, que el esfuerzo de vivir esa gracia de Dios nos va a remunerar, Dios mediante, ¿verdad? Si somos buenos, con este precio, con la gloria eterna, con este premio, perdón, con el premio de la gloria eterna. La gloria eterna es esa presencia con Dios, con los que ya se han adelantado y están allá. Está del otro lado la otra opción. Así como es esa vida eternamente feliz, también hay una vida eternamente desgraciada para aquellos que murieron en el pecado mortal. Y esta vida desgraciada es lo que llamamos infierno, ¿no? Padre, pero ¿por qué Dios me condenó al infierno? No, no. Aquí tenemos que reconocer esto. Dios quiere que amemos, decíamos, esta parte del amor, ¿no? Que se ha manifestado en el Señor. Entonces, Dios está invitándonos precisamente a que manifestemos nuestro amor. Si Dios nos está invitando a ese amor, esa es su voluntad, ámense los unos a los otros como yo los he amado, entonces esto implica que tengo una opción, porque la opción conlleva el acto de libertad, una libertad que es necesaria para amar. Yo no puedo decir que amo a alguien si no soy libre. Eso ya sería de fuerzas. Y entonces, desde esa libertad que nosotros tenemos, es ahí donde se viene esa posibilidad de que algunos entonces elijan el mal, elijan, vamos a ponerle así, el no amor. Entonces, como estás eligiendo el no amar, el no amor, esa es tu opción. Y acá Dios respeta la opción de cada uno. A Dios no le agrada esas opciones, pero nos respeta, porque si Dios no respetara nuestra libertad, pues nos estaría como obligando precisamente como a ser buenos, y al ser buenos, entonces al rato resulta pues que ya no es porque yo quería, es porque Dios me obligó, y esto pues no sería posible, ¿no? Dios estaría cayendo en una contradicción con él mismo, y esto no lo podemos así en ese sentido dejar ahí. Ahora, las verdades que ocupa el tratado que vamos a ver de la escatología, pues nos hablan de ese destino final y del destino del mundo. Vamos a ver entonces. Esto de la escatología en esas verdades tienen ese nombre de postrimerías. Viene de la palabra postrero, de lo último. O también se llaman novísimos. Es el superlativo del nuevo, ¿no? Las cosas nuevas que van a ser. Son cuatro realidades fundamentales, las cosas últimas o las postrimerías o los novísimos. Es muerte, en esa muerte llegaremos a un juicio y de ese juicio podremos tener la dicha de estar en el cielo
o la desgracia de caer en el infierno, ¿no? Si buscan un libro de escatología, lo pueden encontrar con ese nombre, pero también lo pueden encontrar con estos nombres. El Tratado de los Novísimos, el Tratado de las Postrimerías, de las cosas últimas, ¿no? Ahora, las verdades que nos hablan de este destino final, en esta escatología, bueno, vamos viendo esta realidad. La escatología parte de la teología que estudia estas verdades eternas. Esto es la escatología. Esas verdades en el más allá, esas verdades eternas. El término viene del escatos, que significa lo último, logía, logos, tratado, palabra. Es aquí donde podemos tener nosotros lo que es posible llamar, digamos así, como esa especie de concepción de lo que es la escatología. Podemos decir la escatología es la rama de la teología que se ocupa de las cosas últimas que han de sucederle a cada hombre y que son también llamadas vidas eternas. Esta parte es ahí donde nosotros tenemos que comprender. Esto es lo que va a tratar precisamente nuestra escatología. Se habla de dos escatologías, ojo con esto. Tenemos ahí una división. La escatología del individuo. De manera individual, nosotros pasaremos por la muerte, vendrá un juicio particular. Fruto de ese juicio particular, el día de mi muerte, tendré la opción del cielo, el infierno o el purgatorio, ¿no? Son las 5 opciones que hay. Pero también hablamos de una escatología general, que abarca ya no solo a una persona, sino a toda la humanidad. Y esto nos va a llevar a estos temas. La parusía, que es la segunda venida de Cristo, cuando resuciten todos los muertos para ese juicio universal, en lo que llamamos el fin del mundo. Entonces, esta es la división. Una escatología individual, una escatología general, cuáles son los temas que del individuo hablamos y que de todo el colectivo también vamos a tratar. Así entonces, es como se va a dividir este tratado y son realidades que nosotros vamos a tratar acá, ¿no? Voy con esto, los objetivos que se están planteando ahí para este curso. El primero, el objetivo doctrinal, pues es conocer estas verdades eternas, ¿no? Ya hablamos de esas verdades eternas, el juicio, la muerte, el juicio, cielo, infierno, son las verdades reveladas por el Señor Jesucristo y que han sido interpretadas y que han sido transmitidas por el magisterio para todos los hombres. Esa es la parte que tenemos como objetivo, ¿no? Conocer estas verdades eternas. El objetivo vivencial, el objetivo vivencial es prepararnos a vivir la muerte cristianamente con la esperanza en la resurrección. Eso es lo que nosotros tenemos ahí en esa conciencia, ¿no? Tenemos esa vivencia, queremos vivir de esta manera, prepararnos para morir. Padre, pero yo todavía no quiero morir. No, no se trata de que te quieras morir, ¿no? Pero al final y al cabo tienes que tener esa preparación para que podamos llegar a ese momento. Viene ahí en su guía, quienes ahí la tienen a la mano, viene una cita bíblica que nos habla del Eclesiástico 7:26. Dice ahí el texto que ustedes tienen a su mano. Dice lo siguiente, dice, acuérdate de tus postrimerías, pudiéramos decir, acuérdate de tus verdades eternas, ¿sí? Y no pecarás jamás. Una versión que a mí me gusta más es la que tiene la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente, en todas tus acciones, ¿sí? Ten presente tu fin y así jamás cometerás pecado. Esa parte que yo les decía, ¿no? Qué importante es que nosotros vayamos viendo pues que todo es pasajero, que algún día vamos a morir y que en ese momento de nuestra muerte, pues ojalá que estemos preparados. Por eso, en todas tus acciones, ten presente tu final. Ten presente que no vas a durar para siempre. Y si nosotros tenemos eso en cuenta, dice este texto de la Escritura, pues habrá de ser más fácil el día a día, ¿no? Tenemos que tener esa oportunidad, esa conciencia, pues de lo que tenemos ahí delante. Bueno, ahí está esto que sería como nuestra introducción, como nuestra sesión cero para este tratado de escatología. Dejo el pie para algún comentario, alguna pregunta.
Algunas las vamos a responder, a lo mejor breves, otras pues vamos a dar pauta que en su momento pues ya tengamos esa oportunidad de ir profundizando una a una. Dejo el micrófono pues ahí abierto para quien quiera compartir alguna situación. Yo, padre. Venga. Oiga, alcancé a escuchar que usted decía que las personas que no creían en Dios se podían salvar, ¿o entendí mal? Sí, no, sí es correcto. Es correcto. O Entonces, sea, bueno, se lo digo como un testimonio sí. de mi hermano. Dice que no, él no cree en Dios. Él no cree en Dios, él cree en que mi mamá que lo está cuidando, pero no cree. Yo he tratado a toda costa pues de inducirlo a que se una conmigo en la creencia de Dios, pero él no, él es buena persona, él es muy caritativo, buena persona, buen hermano, pero no cree en Dios. Entonces estábamos, Lorena y yo diciendo, bueno, ¿y él qué? ¿Se salvará? ¿O qué? ¿Podrá tener esa oportunidad de estar ante la presencia de Dios si no cree? Ok. Ahí la respuesta es totalmente sí. Dice, Sí. es el texto, ¿no? Dice un texto de la Ah, escritura, aquel que crea es para que tengas vida eterna, si no crees no tendrás vida eterna. Y entonces decimos, híjola, él no cree, entonces ¿cómo se iba a tener vida eterna? Y eso nos va a llevar a ajá, ajá. la fe, nosotros la tenemos que comprender, bueno, ¿en qué consiste tener fe? ¿En qué consiste creer? Cuando Jesús dice, el que crea va a tener vida eterna, ¿no? Entonces Ajá. el tener fe implica no solamente el creer en una serie de postulados doctrinales que son fundamentales porque vienen de la revelación, sino que eso lo llevemos a la vida. Sí. Y es ahí donde se viva, ¿no? Ah, correcto. Acá nos podemos remitir a Mateo 25. Mateo 25 Sí, nos habla padre. del momento del juicio, donde entonces Cristo dice, vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento, me diste de comer, sediento, me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos así? Ajá. Cuando lo hicieron con los demás, lo Sí, hicieron sí. conmigo, ¿no? Entonces, lo que Sí, Cristo claro. va a juzgar, va a asumir, es una fe vivida. Y si esa fe está vivida, es ahí donde precisamente nosotros tenemos podemos decir como esa garantía, ¿no? De que precisamente tenemos la Ah, ya. oportunidad de alcanzar la salvación. Ahora, a veces, digo, ya es meternos en otro rollo, Sí, 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 sí. en quién no se cree, ¿no? A lo mejor no creo en Dios, ok, ¿en qué Dios? ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios? ¿Es el Dios de Jesucristo o el Dios que me presentó no sé quién o el Dios que tengo otras ideas? Y aquí es muy interesante lo que usted habla de su hermano como testimonio, porque él, por ejemplo, creía Sí, que su mamá le acompaña. Entonces, mi mamá ya murió, está en el más allá, y entonces, bueno, ¿dónde está ese más allá? ¿Con quién está más allá? Hay sí, hay exactamente. alguien más allá, ¿no? Yo creo que en ese caso, Sí, en situaciones así, sí hay una disponibilidad a la fe, sí hay una disponibilidad a creer en Dios, pero habrá que purificar la idea, ¿no? sí, Habrá que ir moviéndola, porque un auténtico ateo, digamos así, en ese sentido, cierra totalmente la puerta a todo lo que suene Dios y eso implicaría aún más allá, ¿no? Y acá no, sí. esa apertura. Y lo fundamental, yo creo, es la caridad, el vivirlo, ¿no? El sediento, el hambriento, el desnudo, el enfermo fueron atendidos por ti. Ahí se lo hiciste a Ajá, sí. Cristo. Ahí está, ¿no? Vengan benditos de mi Padre. Yo insisto, ¿no? Le insisto, oye, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? A mí no me hables de esas sondas, así empieza a decirme de cosas, hasta de groserías. No, esas quién sabe qué. Y los padres y que no sé qué tanto son más pecadores que no sé qué y que así todo el rollo, ¿no? Dice, no, yo no creo esas tonterías. Entonces, incluso ahora lo invité a una renovación. ¿Sabes qué? Mira, no necesitas estar con nadie.
checa ahí esta renovación matrimonial con tu señora, en tu casa, sin que nadie te vea ni nada. No, 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 sabes que yo no creo en esas tarugadas. Gracias, hermano, te agradezco mucho, pero pues yo no, tú sabes perfectamente bien cuál es mi forma de pensar y ahí lo dejamos. Mejor cerramos el tema. Bueno, pues, está bien. Pero ahí hay una conciencia recta en el sentido de que, bueno, trato de actuar el bien, trato de vivirlo, y es lo que nosotros llamamos esa Sí, ley padre. natural que Dios puso en el corazón de todos. Aunque él tenga esa Correcto. diferencia, a veces, pues por el escándalo que hemos dado algunos sacerdotes, en ocasiones, Sí. pues por las equivocaciones en la iglesia, y entonces la iglesia es la que manipula, pero realmente, Ajá. cuando podemos analizar lo que dice la doctrina, ¿no? Por ejemplo, Sí. amar a Dios y Ajá. al prójimo, pues es lo que Sí, está bien. correcto. Pues estás amando a tu prójimo porque al final y al cabo estás haciendo lo que Dios pide. A lo mejor eres más cristiano que yo, ¿no? Sí, sí, sí. Es correcto. Es Entonces, probable. a veces es nada más como Pues ir yo. pagando, porque el pleito a veces no es con Dios. El pleito es que nosotros, como iglesia, como comunidad, donde decíamos Sí. al principio, ¿no? Está la oscuridad y la luz, hemos sido escándalo. El escándalo es la piedra que hace tropezar, ¿no? Sí, claro. Pues ahí tendremos que hacer siempre nuestra purificación. En ese sentido, bueno, pues yo creo que el hablar de lo bueno y el guiar a las cosas buenas, eso es lo que cuenta y pues ahí va estando, ¿no? Sí, claro. Muy Sí, bien, muchas gracias, padre. claro que Muchas sí. gracias. Vamos, Ya quedó bien. ok. ¿Tiene su mano levantada? Padre, Padre, ¿a quién? Perdón. Ah, perdón, no, no, no. Habla tú, Ofe. vamos con, Ahorita hablo yo. Tú, Herminta. vamos con Ofe y ahorita pasamos con Arminda. Bueno, lo que comentaba Oscar, ¿no? En ese sentido, digo, su hermano es, en esa parte, pues tiene esa parte del amor, ¿no? De su esencia, de lo que es y bueno, es que a veces no a veces, yo creo que siempre los seres humanos estamos a la expectativa de los otros seres humanos en cuanto a acciones, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de las nuestras. Entonces, podemos creer en Dios, saber de Dios, y nuestras acciones a veces son en apariencia y no son desde el fondo, desde la profundidad de nuestro ser. Y yo creo que esas pautas de lo que decía el padre de soy amor porque soy semejanza de él, ¿no? Y trascender en esa parte es hermosa, ¿no? Y las bienaventuranzas nos vienen como anillo al dedo, ¿no? Y por algo Jesús nos lo deja, ¿no? Es hacer que tu vida sea una acción de amor y acción de trascendencia, ¿no? Y bueno, pues es que a veces los seres humanos estamos en esa confrontación y bueno, pues si dejamos de ser o tener esos mal juicios, porque todos los seres humanos pues, tenemos el mal juicio, ¿no? Tenemos esa parte humana que nos gana y bueno, pues mejor mirar al interior y trascenderlo en Dios nuestro Señor, ¿no? Bueno, opinión y puedo estar equivocado. Ahí está esa parte, ¿no? Yo creo que es lo valioso, el tener esa conciencia recta, ¿no? Digo, no porque yo sea ateo, me está permitido matar, mentir, robar, o sea, lo bueno es bueno y lo malo es malo para cualquier ser humano, de cualquier religión o sin religión, y esa parte es donde reconocemos esa presencia de Dios en el ser humano, ¿no? Que nos guía, nos orienta hacia lo bueno, y vivir lo bueno es precisamente lo que nos ha de conocer a la salvación. Vamos con Arminda. A ver, padre, mire, mi pregunta es, una persona que muere arteramente, por ejemplo, asesinada, ¿es perdonada? ¿La perdona Dios? Porque pues dicen que Dios nos da la vida y Él nos las quita, pero pues ahora sí que no fue por Él, fue por otra persona. ¿Tienen perdón de Dios? Nada más me quedó el lado del asesinado o los asesinos. No, 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 el que fue asesinado, porque pues, lógico que el que asesinó, pues no creo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, mucha piedad, pero el que fue asesinado. Ahí viene la pregunta doble, ¿verdad? Bueno, lo voy a remitir. Los que mataron, los asesinos,
Ajá. En ellos hay un arrepentimiento, recordemos, no hay nada que esté por el encima del amor de Dios. Dios perdona todo a todos. Padre, pero es que este asesino se echó a 300 cristianos. Si él se arrepintió, Dios le va a perdonar, ¿sí? Recordemos, alguna vez veíamos el ejemplo del pecado, ¿va? El pecado es una cosa y la culpa es otra. Cuando les ponía el ejemplo del que estamos jugando fútbol y entonces rompimos el vidrio de la vecina. Oiga, doña Chonita, perdón, rompimos su vidrio, ¿no? Sí te perdono, pero me debes tanto, ¿no? Obviamente, cuando se lleva esa cuenta, digamos, de vidas que se han arrancado, pues si se han arrepentido, Dios perdonará su pecado, pero también al mismo tiempo habrá que reconocer su necesidad de purgatorio, del purificarse, ¿no? Digámoslo en términos muy mercantiles, de pagar lo que se debe, de pagar el vidrio, pero sí hay salvación. Las personas que mueren así en este tipo de situaciones, sea un asesinato, un accidente, las que mueren de manera sorpresiva, ¿no? Por algo que no estaba, digamos, en los planes humanos, por lo menos, serán perdonadas pues también de acuerdo a su propio arrepentimiento. Cada uno de nosotros lleva una opción y esa opción entonces se muestra toda la vida. Les pongo un ejemplo que vamos a profundizar en algún momento, ¿no? Resulta que está una persona súper pecadora. Voy a preguntarles, quien me quiera contestar. La persona más pecadora que se puedan imaginar, y entonces resulta que tiene un golpe de gracia, va a la iglesia y se confiesa. Y exactamente después de que hizo su penitencia ahí en el sagrario, hay un terremoto, se le cae el techo de la iglesia y se muere. ¿A dónde va a ir a dar esa persona? Cielo, infierno, purgatorio. Pues yo digo que al cielo, ¿no? Cielo, Al cielo, digo. Al purgatorio. Bueno, al purgatorio. Yo digo que va al cielo. Al purgatorio. voy a voltear la tortilla. Para que Al me purgatorio. Voy a voltear la tortilla, ahora contéstenme esta, ¿eh? Resulta que tenemos una persona buena, siempre se ha esforzado por hacer las cosas bien, por su familia, por amar, los vecinos, todo el mundo, pero resulta que en una de esas pues se resbaló y se fue a meter con una fulana que no era la suya y tuvo ahí lo que tenía que tener. Está en pecado mortal y justamente va saliendo del motel el día del terremoto y se le cae el techo del motel encima y se muere en pecado mortal. ¿Para dónde se va? Al Al purgatorio. purgatorio. Al purgatorio, digo. Se murió en pecado mortal. Pecado Pero mortal. Dios Pero- no, Padre, se va pero- directamente tiene al que infierno. juzgarla, ¿no? Ahora sí. Bueno, al Dios es final, bueno, al ¿verdad? final, Dios ve lo No. que hay en el corazón, ¿no? Yo creo que Pecado nosotros mortal. no podemos juzgar. Y Porque seremos a lo juzgados mejor- en el amor. Miren, ¿Qué- aquí hay un quién error. sabe? Hay un error que a veces tenemos. Ok, Queremos juzgar la vida solo por un momento. Y la vida se juzga en su totalidad. claro. Esa persona que fue muy mala y se arrepintió y murió en estado de gracia, qué bueno. Pero también Dios no va a juzgar nada más ese pedacito, ¿no? Va a juzgar la totalidad de su vida, todas sus opciones. Y es ahí donde entonces sí podemos hablar, y lo hacemos, posibilidad del purgatorio, porque tendrá que ir pagando aquellos vidrios que quedaron rotos. En el caso del que es muy bueno y que se muere en pecado mortal, si nosotros dijéramos es que nada más se murió en pecado mortal, infierno, ¿no? Porque Dios no va a ver solamente ese pedacito de su vida, ve la totalidad. Esta totalidad nos habla de la vida donde hacemos opciones constantemente. Entonces, en el ejemplo que nos pone Arminda, si resulta que a lo mejor mataron a alguien, chin, se murió en pecado mortal o se murió enojado o estaba peleado con Dios en ese momento de su vida, sí, pero vamos a observar toda la vida. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta, miren, es bien difícil encontrar a alguien que sea malo. Malo, malo, malo. Sí tenemos nuestros arranques, nuestros arrebatos, hacemos cosas que no, a lo mejor lastimamos, ofendemos, pero al final alguien que opte plenamente por maldad y decir el rechazo absoluto a Dios y a los demás, es complicado, ¿no? No podemos negarlo. Puede hacerse porque somos libres, pero en general, digamos, en el común de los mortales, medio zancochaditos, pero
queremos hacer el bien, nos sale mal, hacemos el mal, me quiero arrepentir y vamos en esa lucha, ¿no? Entonces, es lo que se mira, ¿no? Aquí lo que no hay que perder de vista es que se juzga la vida de la persona, no un momento, todas sus opciones. Alguien pudiese preguntar, oiga, padre, Hitler, ¿no? ¿Se salvará? ¿Se salvó? Si en el último momento de su vida se arrepintió, sí, podemos decirlo, pero qué difícil es cuando las opciones de un ser humano se van encaminando en una línea, ¿no? O sea, como que cada vez me voy haciendo más empecinado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y es imposible que ya opte en sentido contrario. Imposible, a lo mejor fue muy totalizante, ¿no? Pero es muy difícil que pueda yo optar en lo contrario, no se quita la posibilidad. Alguien que durante toda su vida hizo cosas malas, 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 le va a dar mucho trabajo al final, así como que hacerse bueno, ¿no? Está la posibilidad, pero al final y al cabo es complicado. En las opciones que vamos haciendo nosotros día a día en la vida, es donde nosotros tenemos que poner por eso la atención, por eso la invitación, ¿no? Piensa en tu final, para que entonces en lo que haces día a día, decíamos en la cita bíblica, pues no, nos alejemos del pecado al menos lo más posible. Y padre, y la iglesia así tiene contemplado en ese sentido, de verdad, ya así, el que se va al infierno, en que obviamente el no reconocer a la tercera persona de Dios, ir en contra del Espíritu Santo, y ahí ya no hay remedio, ¿sí se va al infierno? La cuestión está en definir qué es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Ok, Que siempre se ok, perdonará. ok. Entonces, esta parte, no solamente es que yo me enoje con el Espíritu Santo porque le pedí el don de no sé qué y no me lo dio, esta implicación. Si nos vamos al lenguaje trinitario de San Agustín, Dios Padre amante, Dios Hijo el amado, el Espíritu Santo es el amor. Todo pecado contra el amor, podemos traducir, no será perdonado. Cuando yo vaya en contra del amor, pero viene esa parte de mi arrepentimiento, ¿no? Voy luchando, voy purificando. La cosa es cuando hablamos de esas opciones totalizantes, ¿no? En su momento vamos a ver el tema de la opción última. En el momento de la muerte, la persona tendrá esa oportunidad de esa opción última. ¿Cómo entenderlo, no? El trance tal cual de morirnos, ¿cómo será? Bueno, dejamos Gracias, por aquí. padre. Muchas gracias. Gracias. Dejamos por aquí que el tiempo ya nos ha llegado. Se dan cuenta, es una materia muy interesante en ese sentido. Tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar. Vamos a ir mencionando pues las cosas. Vamos a ir ya viendo momento a momento. La próxima semana, Dios mediante, vamos a hablar de la muerte. Ahí inicia todo esto. Y entonces, bueno, pues habremos de ir sacando pues, conclusiones, preguntas, respuestas, sabiendo que hay cosas que quedan abiertas a la reflexión, como les decía en un momento, ¿no? Y bueno, pues ya como introducción al momento de la muerte, pues les tengo que hablar del examen de eclesiología, ¿no? Ay, padre. Para que se vaya sintiendo un poquito lo que es morir en esta tierra. Bueno, les voy a mandar ahí en el grupo, les voy a mandar la forma de trabajar, cómo vamos a hacer el examen. Les voy a pedir primero un credo, que ustedes elaboren un credo donde se contenga en qué iglesia creen. O sea, realmente ya viendo todo lo que vimos, repasando todos sus textos que estuvimos analizando, los temas, bueno, ¿tú en qué iglesia crees? Ya viste todo esto, tenías unas ideas de la iglesia, ya vimos todo esto, pero ahora, ¿en qué iglesia crees? ¿Cuál es la iglesia en la que tú crees, no? De tal manera que ahí podamos ir metiendo también nuestros temas, de lo que fuimos viendo, podamos ir observando, bueno, vi esto, vi lo otro, vi aquello, ¿cómo voy a jugar como las arañitas? Voy a hacer una telaraña para decir, esta es la iglesia en la que yo creo. Una iglesia, puedo decir, creo una iglesia que es santa y pecadora, ¿no? Al mismo tiempo, creo una iglesia que cree en la vida después de la muerte y podemos ir sacando ahí. Entonces, esto se los pondré así para que lo puedan ir redactando. Esta partecita, les encargo, pues me la puedan hacer llegar, les voy a poner ahí en el grupo.
Los más que puedan se los agradeceré profundamente en el Word o la computadora. Sé que algunos no tienen luego la facilidad o el acceso, a lo mejor a mano, pero sí batallo luego un poquito, ¿no? Entonces, si fuera ahí a mano, pues me lo hacen llegar ahí y le toman una fotito en el WhatsApp, pero ojalá que ahorita ya que cada vez van metiéndose en las tecnologías, podamos pues aprovechar esta partecita. La segunda parte del examen es que platiquen con alguien acerca de la iglesia. Es complicado, ¿verdad? Ahorita como nos compartía Oscar, a lo mejor yo digo como hermano, no creo en Dios, pero realmente tu bronca no es con Dios, ¿no? Es con la iglesia, es con nosotros, es con la comunidad, con la jerarquía, con los laicos, con lo que sea, ¿no? Entonces, vean su guía, cuáles son los temas que tienen y compartan algo, solo uno. Compartan un tema, ¿no? Donde entonces se puede hacer un diálogo, que incluso se puede hacer una discusión para que ustedes puedan dar razón de esa iglesia en la que creen. Entonces, bueno, yo creo en esta iglesia que es santa y pecadora. Se la voy a presentar a mi hijo, a mi pareja, a mi hermano, a mi compañero en el trabajo, y vamos a hablar de la iglesia. Bueno, ¿tú qué opinas de la iglesia? ¿Cómo la ves? No es que son unas ratas, es que es una iglesia, no sé, las chamaquitas ahorita, esto del 8 de marzo, la marcha, ¿no? Que hubo, que fueron a pintar allá, es que la iglesia pedófila, es que la iglesia no sé cuánto. Esa es la imagen de la iglesia. Bueno, ¿cómo dialogar? ¿Cómo dialogar? Es muy lamentable a veces las expresiones que se tienen a la hora de manifestarse, pero también es cierto que no podemos negar que la imagen de la iglesia está muy dañada, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogo? ¿Cómo presento a esta iglesia en la que yo creo? Es la primera parte del trabajo. ¿Cómo te la presento? Y hacer un diálogo. De esto que puedan ustedes platicar, dialogar, yo quisiera que también me contaran escritos o experiencia, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿De qué hablé? ¿Con quién hablé? ¿Se puso ruda la cosa? ¿Se puso técnica? Ya le di argumentos y como que le gustó. Es más, padre, ya me convenció, yo ya no quiero la iglesia tampoco, porque no sé qué, no sé cuánto, que se tenga ahí una experiencia. Sería como un segundo escrito que yo les pediría que ustedes pudieran así compartir en ese sentido con los que tienen, ¿no? Y después les voy a mandar un enlace, un video, para que lo vean y le contesten al fulano, ¿no? A partir de lo que el fulano presenta, le den una respuesta. Es un fulano medio famosillo, habla de muchas cosas. Entonces, bueno, él nos va a decir esto, yo que te respondo, pero obviamente con argumentos eclesiológicos de la guía. Vayan ustedes sacando, o sea, que se note que le voy a responder, pero a partir de lo que aprendí en este tiempo, ¿no? De esos argumentos, de las lecciones, ¿no? De lo que fuimos viendo de la iglesia, ¿no? Para que ahí lo podamos tener. Más o menos por ahí va la idea, se los voy a mandar pues ahí en el grupo, ya se los platiqué, les mando en el grupo, y que lo podamos ir teniendo en consideración. No sé si así ahorita hubiese alguna pregunta o duda de estos elementos. Padre, Sí. nomás como para qué mes del 2022 le entregamos el trabajo. Para el 2030, de hecho. No, padre, está muy choncho, qué bárbaro. No. Vamos a poner de fecha, ¿les parece antes de que inicie Semana Santa? Para que también tengamos ahí el espacio, lo vayan haciendo y no tengamos ahí que se nos cruce después en los vaya a pegar con esta materia. Entonces, antes de que inicie la Semana Santa, que es el 28 de marzo, sería nuestro límite, ¿no? Son ahorita propiamente 15 días para ir elaborando esto. Ok, gracias. ¿Sí? Lolita iba a preguntar algo. ¿Tiene su micrófono apagado, Lolita, si lo quiere encender? Sí, padre, yo nada más hacer un breve comentario respecto, me regresé un poquito al tema anterior. Ok. Respecto a que muchas veces las personas dicen, yo no creo en Dios, y yo no creo en Dios. Y tengo una amiga
que vivía justamente en la calzada de Guadalupe y falleció desafortunadamente su mamá cuando ella era muy joven. Y dice que cada vez que atravesaba la avenida volteaba hacia la basílica y decía, si tú ni existes, y tú ni existes, porque pues su dolor era muy grande. Y al final del tiempo, por alguna razón, Dios la llamó a ser catequista y después guía bíblica. Y ella dice, ya nos lo contó, que en una ocasión se confesó porque traía esa carga, ¿no? De decir, si tú ni existes. Y dice, y lo que más me impactó fue la respuesta del sacerdote. Dice, y si no existe, ¿a quién te dirigías? Entonces, a mí se me quedó muy grabado, y cuando una persona dice, es que no existe, bueno, desde el momento en que yo digo no existe, ya le estoy dando una personalidad. Entonces, por eso lo comenté, padre. Sí, y es cierto, muchas ocasiones esta negación de Dios es por dolor que también se ha sufrido, por alguna pena. Están por ahí muy recomendables esas películas, creo que estaban todavía en Netflix y si no, seguramente ahí en YouTube. Dios no está muerto. Sí. Ya son 3 películas, entonces, sobre todo la primera va en esa línea, ¿no? Con la discusión con el maestro en la universidad, Sí. y ilumina, ¿no? Ilumina mucho esa parte. Bueno, vamos a terminar. Si hubiese algún comentario ya ahí de las dudas que pudieran tener, ahí a través del WhatsApp también podemos ir checando las dudas que se tuvieran, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por esta tarde que nos has concedido estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos que en medio de todo esto que hemos platicado y hablado, sea ocasión para que fortalezcas nuestra esperanza, que no nos cansemos de esperar la vida nueva, que no nos cansemos de esperarte a ti, y que en medio de toda oscuridad, cada uno de nosotros sepamos mantener una esperanza viva, para que cuando seamos llamados a tu encuentro, gocemos plenamente de tu presencia. Te pedimos también por los que más necesitan hoy de nuestra oración, te ofrecemos este esfuerzo y trabajo por ellos, por los enfermos, les dé salud, a las personas que están batallando con alguna situación difícil, con algún enfermo, darles fortaleza y ayúdanos a ser solidarios con los que más lo necesitan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.